Sí, hoy los panistas se reunieron en Aguascalientes, que es una de las poquísimas gubernaturas que retuvieron, las dos únicas que retuvieron el año pasado. Ahí gobierna Teresa Jiménez, que pues es de la misma generación de Marco Cortés, como es María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua, y como es el jefe del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, Jorge Romero Herrera. Y en esta reunión allá en Aguascalientes asistió, además de la cúpula del PAN, el expresidente Vicente Fox. Y ahí Lili Téllez, senadora y aspirante a la candidatura presidencial, hizo un llamado, una exhortación a los miembros del PAN a no avergonzarse de pertenecer a la derecha. Lili Téllez dijo: no nos avergoncemos de representar a esa derecha moderna. A nadie debería avergonzar la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden. Claro. Y el Estado limitado. Claro. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Porque ahí lo que utilizan, y es una técnica vieja, es la supuesta idea de diluir el Estado, la menor participación posible del Estado en la vida pública. Eso es lo que plantea. Que es una idea vieja, Álvaro, que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna idea moderna. De hecho, Álvaro, es un contrasentido de hablar de derecha moderna. No, la derecha es el conservadurismo, y el conservadurismo en sí mismo, sus principios, los valores que defiende, son las ideas de la familia, de la restauración de las tradiciones familiares, la restauración de ideas antiguas de sociedad, que nada se mueva. O sea, utilizar el poder, y ahí es donde es un contrasentido decir el menor Estado posible. No. Es la utilización del Estado y del poder para restaurar valores que la sociedad, por su desarrollo, por la idea del progreso, ha hecho a un lado, como la idea de imponerle a alguien qué pensar, qué hacer, qué decir, que eso es al final el conservadurismo. Pero entonces es un contrasentido. Lo planteé como es un truco, Alejandro. Claro que es un truco. Es un truco hablar de derecha moderna cuando efectivamente los principios, los valores, los conceptos, las ideas que se defienden son las más rancias. Son las más rancias. Por eso es conservadurismo. Porque la idea es preservar, conservar y hacer a un lado toda idea de progreso. De transformación. Porque la idea de progreso es en sí misma una evolución. O sea, considerar que el individuo puede evolucionar. Y no, el conservadurismo es mantener pues las ideas rancias, hombre. Dicho un buen cristiano. Fíjate, ella dice, ahí participan, Álvaro, y te lo garantizo, son ideas rescatadas por Lili Téllez de los manuales, de los principios de Vox. Claro. Es Vox. Claro. Es el Vox español. Que no se nos olvide que es Vox, porque el día que renunciemos a razonar que es Vox, ese día nos metemos en el riesgo de aceptar estos discursos. Vox es antimigrante, anti el otro, anti el distinto. Eso es Vox, Álvaro. Sí. Dice algo más Lili Téllez. Dice, no debemos caer en la trampa de quienes nos quieren agazapados, solo por quedar bien con una élite progresista que ni siquiera conoce el país. Ahí está. O sea, claro que es el discurso de Abascal, de Vox. Te garantizo que de ahí vienen las ideas
porque no vienen del PAN. A este PAN, y en eso tiene razón Lili Téllez, a este PAN le avergüenza decirse de ultraderecha o de derecha. A este PAN, porque ya ni siquiera tiene ideología, Álvaro. Y ese es un tema también a discutir. No tiene ideología. Renunciaron a la ideología para convertirse en camarillas en búsqueda del poder. Y ni siquiera dicho por nosotros, dicho por ellos mismos. Sí, es por eso, desde mi punto de vista, muy relevante, pues, digamos, desmenuzar esta, por lo menos, Alejandro, una idea en el PAN. El PAN se convirtió en un partido de intereses, claro, no de causas, pero ni siquiera de ideas. Ya no hay ideas. No, se agradece que haya por lo menos una intención de decir, a ver, asomámonos de derecha. Estos somos. Y estos somos. En ese sentido, por eso es relevante que Lili Téllez, que no se caracteriza por ser una mujer muy de avanzada, ni siquiera en el ámbito de su actividad profesional, que es correcto, la del periodismo, pues es periodista, aunque no esté uno de acuerdo con ella. Sí. Hay médicos malos, hay médicos claro, buenos, hay arquitectos malos, hay arquitectos buenos. Tal cual. Pero al hablar de la derecha, de esta derecha, que es una derecha que defiende los valores y principios, pues, del conservadurismo, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, claro, que esa es, pues, del más rancio también catolicismo. Sí. 2, el esfuerzo individual, es decir, el individualismo, claro, el aspiracionismo. Que lo resumes en una frase, es la idea esta de no les des un pez, enséñales a pescar. Tal cual. Sí, claro, que es acercarlos al lago que ya le pertenece a Bayeres, ¿no? Enséñales a pescar. O claro, a Ricardo Salinas Pliego, el jefe de ella, claro, Lili Téllez. La otra, la familia. El concepto tradicional de familia, de hombre y de mujer. Sí, claro. Y de hijos. Ninguna otra opción. No hay opciones. Ni siquiera, bueno, las sociedades de convivencia que no necesariamente tienen que ver con la unión de una mujer con otra mujer o de un hombre con otro hombre. No. Las sociedades de convivencia tienen que ver también con una persona que vive con otra persona, aunque no tengan una relación de pareja. No, es inaceptable en esta idea también, claro, Alejandro, claro, los matrimonios entre personas del mismo sexo. Claro, no. Esa es la defensa, claro, ese es Vox. Ese es Vox, y eso es a lo que ella apela. Sin duda. Qué bueno, Álvaro, sí, que haya alguien que le ponga ya nombre y apellido a ese movimiento que representan al PRD, al PRI y al PAN. No se nos olvide, ella está hablando no como una panista, sino como parte de una coalición. Tal cual. Que se llama Va por México y que defiende los mismos valores, que son, en resumen, xenófobos, homófobos, que consideran clasistas, racistas, opuestos a cualquier posibilidad de que el Estado cumpla con una responsabilidad social, porque para la idea de claro, Lili Téllez, el Estado debe ser reducido a su mínima expresión, claro, solamente para estar al servicio de esos grupos privilegiados. Por eso, Álvaro, a ver, nos regresamos muy rápidamente a eventos de esta misma semana. Por eso, Álvaro, hay tanto escándalo con respecto al CONACYT, porque lo que tiene que servir el Estado es para entregarle el dinero a Claudio X González para que él haga la investigación. Sí, sobre papel de baño, pero haga él la investigación. Por eso el CONACYT y las instituciones deben estar tomadas por los grupos de interés y son los que ejercen el dinero. El Estado, mínimo. Solamente para estar al servicio.
una gran hipocresía, porque la hipocresía, Álvaro, es, claro, el Estado supuestamente reducido para entregar actividades a los privados. No, es el Estado robusto para no permitir que el ciudadano crezca y que sean las élites las que controlen, como sucedió en México los últimos años, donde era la empresa. O sea, la mayor desvergüenza, lo que dibuja esto es tú, yo, ustedes que nos escuchan, pagamos impuestos todos estos años. ¿Sabes quién no pagó? Claudio X González. Y esas camarillas, esos son los que no pagaron impuestos. Entonces, claro, como ellos son los dueños del Estado, pues el Estado tiene que estar muy chiquito para no tener el poder suficiente de enfrentarse a los poderes de facto. Para eso quiere un Estado chiquito. Y por eso, yo creo, Alejandro, si te parece, ahora escuchemos cómo lo dice. Es una perla. Lili Téllez, que de verdad, por primera vez hay una idea. Es correcto, Álvaro. Mira, de hecho, para irnos con eso y que lo oigan como tal, creo que habían pasado muchos años en que el PAN no había podido articularse y articular una idea, pero ahora ya no es el PAN, es el PRD. Es el PRI. Es el PRI y es el PAN, representados ahí en Lili Téllez, articulando verdaderamente por primera vez en muchos años, Álvaro, una verdadera idea de derecha. Para mi gusto es de ultraderecha, pero ofreciéndole al país. Así es, esto es lo que ofrecen y ahí les va. La elección del 2021 nos puede hacer caer en la trampa de pensar que basta con el voto anti-AMLO. Y no es así. Sin un contraste claro, valiente, disruptivo en fondo y forma, sin definiciones en las trincheras esenciales de los valores que representamos, no vamos a atraer a los ciudadanos. En síntesis, el solo voto anti-AMLO no nos alcanza para vencer al monstruo. El reto es mayor. Muchos mexicanos están instalados en el pesimismo y en la apatía porque no ven que algo suceda en el polo de la oposición. Necesitamos garantizar la mayor competitividad de la oposición y también debemos definirnos claramente ante los males de México. No debemos caer en la trampa de los que nos quieren agazapados solo por quedar bien con una élite progresista que ni siquiera conoce al país. No aceptemos el fetiche de que todo lo que proviene de la izquierda es virtuoso y que el pensamiento de derecha es algo de lo que hay que avergonzarse. No nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. A nadie debería avergonzar defender la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden y el Estado limitado. A nadie debería avergonzar defender un modelo de educación libre de adoctrinamiento partidista y de ideologías de género. Debemos defender nuestras razones frente a las ideologías que condenan al deterioro moral a los que no caben en ciertas identidades. Es perversa esa propaganda de la corrección política, porque agrede a la mujer en primer lugar y cancela a la familia como el espacio natural de la persona, porque desconoce el derecho legítimo a compartir valores, tradiciones y fe entre padres, hijos y hermanos. Esa pretensión de inculcar en nuestros niños y jóvenes que las personas no debemos aspirar a nada, que competir por la superación propia es malo, que adorar y esperar la dádiva del líder es la única forma de sobrevivencia, eso es lo que tiene hundido a México. Buenísimo. Maravilloso. Buenísimo. Te digo, o sea,
Bien, Lili Telles es un torbellino al interior de... Yo no le he escuchado, de verdad, a Santiago Krill medio párrafo de esto. No le solo he escuchado a Santiago Krill, ¿eh? Nunca. Todo es timorato, todo es mediano. Este es un discurso. Idea. Es una idea. O sea, puede no gustarnos, por supuesto que no nos gusta, evidentemente, pero ese es un discurso. Y creo yo, Álvaro, que es un discurso también ganador para ciertos sectores al interior del PAN. Es un sector ganador para ciertos sectores en la sociedad mexicana que es como Lili. Ahora, aquí empieza un tema que va a ser muy interesante. Es cómo lo va a explicar el PRI, que tuvo a Lázaro Cárdenas como presidente, cómo lo va a explicar el PRD. O igual. No tiene que explicar nada. Nada. Así son ya. Así son. A ver. Estos son. Esto es el PRI y esto es el PRD. Bueno, pero es que tampoco, ¿cómo van a discutir? ¿Cómo van a contradecir? Ya no digamos el PRI es chicloso, gelatinoso, acomodaticio, y más con una dirigencia como la que hoy tiene. ¿Tú crees que a Alejandro Moreno Cárdenas le interesan las ideas? El puro trinquete, hombre, el billete. Claro, hombre, claro. Esto le vale sorbete. Sí, sí, somos Álvaro, derecha moderna. Al mismo PAN. Y al mismo PRD, Alejandro, ya a eso iba. Les vale, hombre, a eso iba. Las ideas, les vale defender esto o no. A eso iba. ¿Qué va a decir el PRD? Si es candidata a Lili Telles es maldito López Obrador. Sí. Porque esa es su definición. No hay una definición de país. No, hay un odio. Y eso es lo que cohesiona. En ese sentido, insisto, como tú ya lo has dicho también, Alejandro, Lili Telles es una candidataza. Hoy, cuando él está hablando sobre no avergonzarse de ser de derecha y los conceptos en los que resume esa derecha, pues es lo que habitualmente, con un lenguaje grosero, misógino, clasista, habla o escribe Ricardo Salinas Pliego, claro, en sus redes sociales. Claro. Él habla efectivamente de los gobernícolas que le cobran impuestos a quien como él trabaja y desprecia cualquier apoyo social, claro, desde el Estado. Claro. Pues Lili Telles, que es su empleada, reproduce ese discurso, pero es el mismo discurso de Claudio X González, el padre y el hijo. Es el mismo discurso de Alberto Valleres, ya fallecido, pero pero es el ITAM, que ahí está. Claro, y del ideólogo del PAN, del de Bimbo, Claro, Lorenzo Servig. De Lorenzo Servig. Que ya no vive, claro, pero dejó una impronta y tiene, por supuesto, una idea, fíjate, efectivamente, como la que ha expresado Lili Telles, y solamente por haber expresado esta idea de derecha que no debe avergonzar, creo que Lili Telles está en mejores posibilidades de ser la candidata, más efectivamente que Santiago Krill, más concurrente, que efectivamente es timorato, es inasible, sí, en una idea, y por supuesto se posiciona mejor Lili Telles que los prospectos priistas también. Es hasta más clara de los neoliberales de la talla de José Ángel Gurría, claro, de Enrique de la Madrid. Porque esos vienen de una escuela timorata, Álvaro. Timorata. Les da vergüenza. Esta es una suicida. O sea, ¿qué? Yo digo lo que quiero. Está en la espuma. Encantada con los reflectores. Ese es el tipo de personajes, yo diría, afortunadamente este país dio un viraje hacia la izquierda. Este es el tipo de personajes más peligrosos, son los bolsonaros. Son los outsiders. Sí,
los Vladimir Putin, Álvaro. Claro. Ese es Donald Trump. O sea, Lili Telles es de ese tipo de personajes que emergen de la nada. ¿La de Perú? Sí, pues ese es de Dina Boluarte. O sea, son esos personajes. Estamos hablando, fíjate, y ese es Vox. Porque no se nos olvide que Vox está en crecimiento permanente en España. Como en Francia, la extrema derecha como en también. Francia, Le Pen y compañía. Mira, Vox, los valores de Vox. Vox defiende, fíjate, sobre el tema de los valores y los derechos civiles, defiende, y lo acabamos de oír de Lili Telles, el derecho, defiende el derecho a la vida, que es básicamente la negación del derecho de la mujer sobre su cuerpo. Rechaza el tema de la igualdad de género, pone por encima a la familia, rechaza los derechos de colectivos en minoría, por ejemplo, los derechos LGBT. ¿De qué estamos hablando? O sea, de posiciones vinculadas básicamente con la iglesia, lo que oímos de Lili Telles, como lo es Vox. O sea, Álvaro, digo, no se nos olvide que en la Rusia de Putin es un hombre profundamente religioso donde los homosexuales están vetados, Álvaro. Sí. O sea, no se nos olvide que ese es Bolsonaro también, que rechaza la idea de que un hombre y un hombre se puedan amar, o una mujer y una mujer se puedan amar, y compartir y tener derechos por esa unión. No se nos olvide que son homófobos. Hay comparte los derechos Lili Telles, pero ¿sabes qué? Todos ellos piensan igual. La diferencia, como tú lo dices, del outsider, la diferencia es que Lili Telles no tiene empacho en decirlo. Bueno, en ese sentido, por eso es muy importante, Alejandro, la participación de Lili Telles el día de hoy, porque es Verástegui. Claro. Eduardo Verástegui. Claro. Y no solamente él, sino los personajes que se reunieron en noviembre del año pasado en Santa Fe, en esta cumbre de la extrema derecha, con Eduardo Verástegui. Pero ¿quién vino? Vino Vox. Y vino también un representante personalísimo de Donald Trump. Así es. Que es Bannon. Steve Bannon. Y en México, representantes de México estaban ahí de la organización secreta El Yunque. Inclusive hubo quienes detestan al PAN y que le llaman derechita cobarde. Esa derechita cobarde fue ante la que hoy habló Lili Telles. Lili Telles asume la postura de los radicales de derecha que le dicen al PAN en los últimos años, derechita cobarde. En ese sentido, tiene todavía mayor relevancia este discurso de Lili Telles, porque lo que está haciendo es ponerse al mismo nivel. Claro. Bueno, de Vox, de Trump, de Bolsonaro. Vino el hijo de Bolsonaro a la cumbre. A esa misma cumbre. De hecho, Álvaro, el discurso es exactamente el mismo que el de Verástegui. El mismo. ¿Tal cual? El mismo. Tal cual. Verástegui, que a diferencia de los demás, ella porque todavía no la descubren organizaciones de ultraderecha internacionales, pero no tardan en descubrirla. Y la van a premiar. Vas a ver. Verástegui, Álvaro, lo premia Hazte Oír. Claro. O sea, le entrega. ¿Quién es Hazte Oír, Álvaro? Hazte Oír es una organización, digamos, en España es el símil de Provida en México. Hazte Oír en España, sin embargo, ha tenido mayor capacidad de movilización, pero Hazte Oír es una organización de extrema derecha que defiende la vida
digamos que los valores católicos tradicionales es una careta de la organización secreta El Yunque en España. Pues sí, porque el yunque de mexicano es producto de exportación. Y en España, el yunque de allá tiene en Hazte Oír, como tiene ya en Vox, a 2 de sus entidades para participar públicamente. Entonces, por eso la relevancia de este discurso Claro. que desnuda lo que para muchos debe ser, ya es también el Partido Acción Nacional. Bueno.